La película La Fiera y la Fiesta, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, presentándose en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, es nuestro tema el día de hoy en Cinemanet en Los Cabos. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet, con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Cinemanet 1 en Instagram y en YouTube, Cinemanet en Twitter y en Facebook, cinemanet.com.mx son nuestras redes sociales y canales de contacto para que estén ustedes, pues, preguntándonos, señalándonos o lo que ustedes deseen. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Charlie del Río, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio, toda la familia de Cinemanet, y un abrazo grande a mi estimado Uriel Valdés, productor y postproductor de este episodio. Pues bueno, estoy justamente aquí en el Festival Internacional de Los Cabos. Ya cuando ustedes escuchen esta entrevista ya habrá pasado el festival, pero queda este testimonio de la charla con Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas. Los dos son realizadores, también escriben la película, y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias, contenta de estar aquí visitando desde la República Dominicana. Ayer fue la premier de la película, la recepción fue muy buena. Y bueno, contenta. Israel, también bienvenido. Contento de estar aquí. Pues muy bien, es una película protagonizada por Geraldine Chaplin, está también Udo Kier, está Luis Ospina, pero platíquenos, siempre en Cinemanet, nosotros ya vimos la película, pero siempre preguntamos una breve sinopsis de la cinta, ¿cómo la presentarían? Que es una película quizás sencilla o difícil de presentar, porque es una película con muchos elementos. Bueno, antes que nada es una coproducción entre México, República Dominicana y Argentina. Estamos compitiendo aquí en la competencia internacional con películas tanto mexicanas, norteamericanas y canadienses. Filmamos hace 2 años en la República Dominicana una historia de 4 amigos que se reencuentran tras haber compartido una juventud en común, como tropa, colaboradores en el cine, amigos del mundo del cine, que se reencuentran para hacer un homenaje a un amigo difunto. Ese amigo es un realizador dominicano que existió, se llama Jean-Louis Jorge, y tuvo una breve carrera cinematográfica desde que estudió cine en la UCLA en los años 70 hasta que regresó a la República Dominicana en el año 80. Filmó 2 películas, La Serpiente de la Luna de los Piratas en California en el año 73 y Melodrama en Francia en el año 76, se estrenó en la Semana de la Crítica. Regresó a República Dominicana con ilusión de hacer cine y su carrera se vio truncada por las pocas posibilidades económicas que había en el país en ese momento para realizar sus películas. Dejó varios guiones listos, dejó sketches, dejó muchos proyectos, mucha ilusión por hacer, y pues este proyecto es una manera de luchar contra el olvido de esta persona. Laura, primero me gustaría que me contaras cómo fue que descubriste finalmente tú la historia de quien también es tu tío, ¿no? Así lo has mencionado, Jean-Louis Jorge. Pues estando en un festival en Francia, nos encontramos con Luis Ospina, a quien ya habíamos conocido anteriormente, y nos sugiere que lo grabemos contándonos cosas de Jean-Louis. Jean-Louis yo lo había conocido como director de producción, como persona de espectáculos, como ser humano, como mi tío, pero no conocía su obra cinematográfica, puesto que no habían copias de la obra en República Dominicana, estaba perdida. Esto es 15 años después de su muerte. Luis dice, vamos a compartir, vamos a hablar de Jean-Louis. Lo grabamos y ahí empezó en nosotros, nos picó ese bichito de empezar a investigar realmente cómo fue su obra, qué había hecho fuera, y descubrimos películas maravillosas. Poco a poco fueron apareciendo en distintos puntos del planeta y
así se nos ocurrió hacer una ficción, no un biopic, dada las características trágicas de su muerte, pues de alguna manera su figura y su trabajo había sido empañado por esa muerte, entonces queríamos alejarlo de eso y pues hablar de lo fantástico que era su obra, o sea, un realizador totalmente rompedor con la época y sumamente inspirador para otras generaciones en la República Dominicana. Ahora que la República Dominicana está viviendo un momento de crecimiento en la industria del cine, pues se nos hacía importante mirar hacia atrás y ver dónde empezó todo. Y pues Jean-Louis Jorge es una de las figuras emblemáticas del nacimiento del cine dominicano que no deberíamos olvidar. Israel, ¿cómo fue gestándose este proyecto que finalmente, como ya había notado Laura, con prácticamente mucho de su material fílmico casi destruido por el clima justamente también en República Dominicana? ¿Cómo se gesta este proyecto que sirve como ese vacío para homenajear a esta figura, a este cineasta? Bueno, como dice Laura, Luis Ospina fue vital para poder acceder a armar el rompecabezas, contactar amigos, encontrar piezas, película, guión, correspondencia. Entonces, conforme fue llegando toda esta información, pues fuimos armando esta película, o sea, fuimos haciendo una ficción con todo este material. Como decía Laura también, decidimos hacer una ficción como para hacer un homenaje a lo que él, a su trabajo, a la forma en la que él hacía cine, más que un documental que simplemente estuviera diciendo datos o estuviera mostrando, ¿cómo decirlo? Sí, datos, o sea, fechas, cosas, siento que no hubiera sido correspondiente a lo que Jean-Louis, al trabajo que él había hecho. Y la parte visual, porque es una cinta que deambula entre la realidad y la ficción, ¿no? Tomando riesgos a nivel visual y narrativo. ¿Cómo se fue trabajando esto antes de finalmente ya ir trabajándolo con cámaras y luego en la postproducción? Pues lo primero es la selección del espacio donde vamos a filmar. Filmamos en unos grandes estudios que hay en República Dominicana, unos estudios Pinewood que tanto cuentan con soundstages como con un water tank, un tanque de agua. Fueron construidos principalmente para producciones norteamericanas y nosotros los usamos a manera que se vean los estudios, o sea, que se ve que es un estudio. Es una locación bastante atípica y al mismo tiempo es un no lugar. Un no lugar que te permite casi que partir hacia lo fantástico. Y pues el elemento agua es sumamente importante también, por ser una isla, estar rodeados de agua. Entonces situamos la escena que está filmando este grupo de amigos, la situamos en medio del mar. Entonces eso se filmó en el water tank. Y eso dicta bastante un poco la estética de la película. El azul, el rojo de la sangre, son como los colores principales. Termina trabajándose también como y plasmándose como una poesía por todos estos elementos que están ahí presentes, ¿no? La presencia de los tanques contrastando con la naturalidad del lugar de República Dominicana. También habla un poco en rimas sobre estos cineastas que vienen de fuera y llegan a la localidad como un poco a invadirla, ¿no? Sí, bueno, y también era mucho, te digo, viene de los guiones de Jean-Louis. Por ejemplo, el show musical, había un guión muy breve, como con ideas, incluso dibujos de una película que sucedía con un show musical, era como un circo acuático. Entonces, conforme íbamos viendo las piezas que que dejó Jean-Louis y las tratábamos de embonar con lo que teníamos, pues muchas fueron embonando solitas. Y ya, pues el estar filmándolas, registrándolas era parte de... Pues era natural, no teníamos que nosotros forzar tanto las cosas.
y eso, pero sí tratamos de ser lo más coherentes, lo más fieles a lo que habíamos visto, lo que nos decían sobre el trabajo de Jean-Louis. Platíquenme del casting, ¿no? Empezando por Geraldine Chaplin, Udo Kier, Luis Ospina, hasta el bailarín Jackie Ludueña, ¿no? ¿Cómo fue este ensamblaje, además de varias naciones? Te cuento el porqué de varias naciones. Queríamos que cada uno de los integrantes de este equipo que se reunía en la República Dominicana para hacer la película correspondiera a un amigo de una época de Jean-Louis. Entonces, de una época en el cine, digamos. Entonces empezamos con los años 70, la época de estudios cinematográficos en la UCLA. Entonces Luis Ospina fue pues quien representó a la juventud, la época de la cinefilia, de aprender. Y pues Luis trae ese peso, el peso de la memoria, de no dejarlo olvidar. Luego, en la época París, Jean-Louis trabajaba en una discoteca de tipo Estudio 54, una discoteca muy emblemática en París en la época, se llamaba Le Palace. Él junto con Edwidge Belmore decidían quién entraba y quién no a la discoteca. Y ella fue llamada en esa época The Queen of Punk, la reina del punk. Edwidge Belmore estuvo en contacto con ella durante el desarrollo y la investigación para el proyecto. Desafortunadamente murió mientras estábamos escribiendo el guión. Y por cierto parecido físico y la fascinación que mostró Geraldine Chaplin, con quien habíamos trabajado anteriormente, por este personaje, pues invitamos a Geraldine a que hiciera un personaje inspirado en ella. Que además es una mujer muy generosa, ¿no? Generosa, exigente, explosiva, amorosa, melancólica. Es un personaje bastante complejo, pero que Geraldine nos ayudó a darle forma y a profundizar muchísimo. Es un personaje que me encanta en la película. Y de alguna manera su voz representa un poco la mía. Es una directora hablándole a Jean-Louis de cómo ella se siente de que él no esté. Entonces, pues eso creo que es de los personajes más entrañables de la película. En tercer lugar, la época Santo Domingo, cuando Jean-Louis regresa a República Dominicana de los 80 al año 2000 en que murió, tuvo una amistad muy cercana con Jaime Piña, que es un productor local, tanto de películas como del mundo del espectáculo, comerciales. Y él fue de los responsables de que Jean-Louis regresara a la isla. Uno de los diálogos de la película es: ¿por qué regresaste si estabas haciendo películas en Francia? Y aquí había mucho chance de que no sucediera. Pues en gran parte fue porque Jaime Piña estaba convencido de que podría convencer a los dirigentes de la Paramount Pictures, que estaban filmando películas en la República Dominicana en esa época, de hacer un guión de Jean-Louis. ¿Cómo vivieron la producción filmando allá en República Dominicana con estos elementos que ya me han platicado? ¿Y en qué se suman estos otros dos países? Bueno, los tres países, ¿no? República Dominicana, México, Argentina. Bueno, y faltó también el tema de Jackie Ludueña, ¿no? Que es argentina. El rodaje lo disfrutamos, pues, todos los rodajes tienen sus complicaciones, es mucho trabajo, pero lo disfrutamos dentro de lo que cabe. Fue lindo. Nunca habíamos trabajado con tantos actores, o sea, con tanto talento frente a cámaras, tanto los actores como los bailarines, como pues nada, un montón de gente. Y nada, creo que fue un trabajo en el que todo el mundo estábamos sintonizados y todo el mundo estábamos conectados y queríamos hacer la película y vivirla, no solo seguir el plan de trabajo, sino también con cierta flexibilidad y saber que lo que estábamos haciendo era un proceso vivo. ¿Puedo hablar de la coproducción? Sí, de la coproducción. Bueno, de la coproducción siempre sucede. Yo soy mexicano, Laura es dominicana, entonces casi siempre de entrada pues es así.
a veces nos funciona de una manera más práctica, a veces no. Y en el caso de Argentina, pues hemos trabajado ya anteriormente con Rey Cine y ha sido muy enriquecedor los procesos. Entonces, en las coproducciones también buscamos no solo ¿cómo decir? No es solo la parte práctica de acceder a fondos o de conseguir ciertas cosas, sino también buscamos, y pues afortunadamente se ha dado, que enriquecen los procesos y la forma de ver la película. En el caso de México estamos trabajando con Nico Celis también, y siempre el punto de vista de un socio a quien le duele también la película, con una distancia o parado desde otro punto, es importante, generalmente desde la escritura hasta los cortes finales. Y Jackie Ludueña, este bailarín con una presencia extraordinaria en pantalla. Sí, entonces está el cast de los niños grandes, que son los de 70, más o menos, y está el cast de los jóvenes, que ahí decidimos incorporar talento argentino. Y decidimos que no fuesen actores, sino bailarines de profesión, porque en la obra de Jean-Louis es sumamente importante la danza, el espectáculo, el baile, la vida nocturna, y estos eran chicos que vivían la vida nocturna y que representan de alguna manera esa juventud perdida de estos niños grandes. Ellos pues de alguna manera eran como ellos y quisieran seguirlo siendo, pero pues ya las energías no dan para tanto, y ahí entra el elemento del vampirismo. Es un vampirismo energético. Necesito de esa vitalidad tuya para yo seguir existiendo. Entonces ese era el rol de Jackie Ludueña. Es un bailarín que, bueno, originalmente gimnasta olímpico, luego artista plástico y bailarín, y pues impregnó en la cinta tiene un magnetismo, impregnó la cinta de un elemento así como fantástico, tiene algo muy andrógino su ser. La gente nos preguntaba, ¿quién va a ser de Jean-Louis en la película? Digo, nadie puede hacer de Jean-Louis Jorge, pero de alguna manera el espíritu de Jackie pues nos recuerda un poco a él. Sí, hay que decirlo porque ahorita mencionaba Laura el asunto vampirismo. Sí, la película es un viaje por muchos elementos, ¿no? Y sí hay de decir que cuando uno termina de ver la película, lo primero que quiero ver más de Jean-Louis Jorge, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿No? Queda esa fascinación por ello. Y bueno, la cinta retrata la filmación de un musical, como ya lo decían. ¿Cómo trabajaron ustedes esto? Porque finalmente también filman un musical, ¿no? Bailes en este tanque de agua. Y bueno, no diré más, pero la verdad, cómo fueron trabajando esto, resultó también muy entretenido, imagino. Pues elegimos una de las canciones favoritas de Jean-Louis. Invitamos a un coreógrafo amigo que había trabajado mucho con él para que nos montara un show a la Jean-Louis, como lo hubiera hecho Jean-Louis. Entonces, durante varias semanas, o sea, para nosotros es muy importante todo el proceso de preparación para el rodaje, o sea, los ensayos previos al rodaje. Entonces ahí pues nos dimos banquete montando ese espectáculo. Una cosa era montarlo en un salón y luego cuando lo llevamos al medio del mar, pues era otra cosa, ¿no? Pero había un show que él tenía que se llamaba Water Follies, entonces también fue como... nos hizo sentido, o sea, como que claro, podemos hacer un musical en el agua, porque ya existía una idea, ya de por sí existía esa idea. Y pues lo fuimos descubriendo el trabajo, porque nunca habíamos hecho algo así. O sea, también eso fue irlo aprendiendo sobre la marcha. La verdad que esta película nos permitió jugar muchísimo y divertirnos y salirnos un poco de la convención del cine con el que veníamos trabajando, pues un acercamiento mucho más social. Y pues aquí fue, pues vamos a subirle al pitch y llegar hasta donde querramos, o sea, vamos a divertirnos, y pues fue la meta.
¿Cómo fue trabajar con el archivo de la obra de Jean-Louis Jorge, ¿no? Que está ahí presente y pues les digo, sigue sumando ese asunto de queremos ver más de él? ¿Cómo fue que lo metieron? Pues la idea de hacer esta película es que la persona de Jean-Louis Jorge no se olvide. Y como bien dice Luis Ospina, para él la muerte es el olvido. Que una persona muera y ya nadie se recuerde de él, para él eso es la muerte. Entonces la idea era pues que estos amigos, esto es un doble homenaje a estos amigos cinéfilos que vivirán para siempre a través de su obra. Pues bueno, recientemente tuvieron su primera función en Los Cabos, en donde compiten, como ya lo dijeron, en competencia Los Cabos. También pasaron por la Berlinale. ¿Cómo vivieron la recepción de públicos tan distintos y cómo se ha acercado a la gente en esta película que yo personalmente les digo, bueno, a mí me generó mucha curiosidad y ansias de platicar? Pues precisamente con mucha curiosidad, y eso es lo que me fascina y lo que nos acaba de confirmar el paso por el Festival de Cali, donde presentamos la película. El Festival de Cali este año fue sumamente emotivo. Es el festival que dirigía el maestro Luis Ospina, director de cine colombiano, que fue muy amigo de Jean-Louis y que dedicó un foco a la obra de Jean-Louis. Durante el festival se presentaron La serpiente de la luna de los piratas, Melodrama, y como película de clausura La Nuestra. Entonces todo el que vio la primera película se acercó a la segunda y luego culminó con nuestra película. Y yo espero que eso sea algo que se replique. Ojalá otros festivales pues se inclinen a tener esa curiosidad y querer mostrar las películas de Jean-Louis. El público joven se sintió sumamente identificado, aunque fueron películas que se filmaron en los años 70. Todavía es una problemática que existe hoy en día, lo que él trata en sus películas, y los jóvenes quedaron prendados. Muy bien, la película ya tiene fecha de estreno, ¿no? En México. Platíquenme un poco de ello y dónde también podemos seguir lo que están haciendo y el camino de la película. Bueno, Piano va a distribuir la película aquí en México. Estamos pensando que en mayo va a salir aquí. Seguimos en festivales, ahora también viene el estreno dominicano. Y bueno, para enterarse de la peli, pues seguir las redes, La Fiera y la Fiesta, Aurora Dominicana. Y bueno, y con Piano, cuando esté aquí en México también seguramente habrá información por ahí. Muy bien, pues ahí está. Les agradezco de verdad su tiempo. A la gente que nos escucha, no se preocupen, estaremos compartiendo esta entrevista cercana también al estreno de la película para que la vayan a ver, vale muchísimo la pena. Yo les agradezco muchísimo, Laura Amelia Guzmán, por tu tiempo, Israel Cárdenas también por su tiempo y mucho éxito. Muchísimas gracias, Enrique. Para nosotros un placer compartir contigo. Gracias. Muy bien, pues así acabo este Cinemanet en Los Cabos sobre La Fiera y la Fiesta. Estén pendientes, atentos a nuestras redes sociales también porque la estaremos recomendando mucho. Yo me despido, Enrique Figueroa Anaya, a nombre de Carlos del Río, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio y Uriel Valdés. Hasta la próxima con más Cinemanet en Los Cabos. Esto fue Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.